Permítame leer una nota que se publica hoy en uno de los diarios de la mañana, específicamente el Nuevo Diario. Y la voy a leer porque tiene mucho que ver con un tema que durante esta semana nosotros hemos abordado, el tema de la justicia. La nota, que se titula "Embajador asegura que Estados Unidos coopera con República Dominicana en caso de corrupción judicial", dice: el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, James W. Brewster, aseguró ayer que su país coopera con las autoridades dominicanas en su lucha contra la corrupción atribuida al sistema judicial del país mediante una supuesta estructura dedicada a la manipulación de procesos. Tras la firma de varios acuerdos locales que supondrán la inversión de $21 millones para combatir el cambio climático, Brewster manifestó la gran preocupación de su país por estos casos de corrupción que involucran a jueces dominicanos. Dijo que por ese motivo su país está cooperando para encontrar a los culpables y asegurarse de que afronten las consecuencias, contribuyendo así a lograr un sistema judicial justo y transparente que proteja los intereses de las empresas estadounidenses que hacen negocios en el país, a sus ciudadanos y al pueblo dominicano. Yo me quería leer esta nota porque he dicho en varias oportunidades, esta semana en 2 oportunidades, que no me gusta eso de los Estados Unidos, pero también tengo que decir, ¿cómo rechazar ciertamente que esta gente ha estado involucrada con este tema durante mucho tiempo, ha estado dando dinero para formar agentes del Poder Judicial? Y bueno, ya esto no es tan cerrado como para que el tema de justicia no sea preocupación de todos. Digamos que la Embajada de los Estados Unidos tiene legítimo derecho a procurar un sistema de justicia adecuado en el país porque defiende los intereses de las empresas norteamericanas y de los empresarios norteamericanos o de los ciudadanos norteamericanos que viven o hacen negocio en República Dominicana. Es decir, quiero un poco dejar ese espacio de por qué Estados Unidos está tan involucrado en estos temas. Ayer nomás el embajador de Francia hacía ponderaciones muy buenas, muy positivas sobre el sistema de justicia en República Dominicana y hablaba sobre el respeto a la ley, sobre el Estado de Derecho, sobre la seguridad jurídica que tiene República Dominicana, y eso es bueno. Creo que si Francia lo ve así, a pesar de lo que ocurrió, que yo estoy convencido de que Francia como país, o los organismos de Francia intervinieron en el escape espectacular de los 2 pilotos franceses vinculados o condenados por narcotráfico, pero que su embajadora haya hecho esas alusiones en un mundo que es tan abierto, es importante para mostrarlo frente al mundo como un país que ha avanzado en eso, a pesar de que se lo dan casos como este que comentamos, una estructura judicial mafiosa, que bueno, se está planteando que se ve ahora con la convocatoria del Consejo del Poder Judicial, una solicitud que hace, un planteamiento que hace el Procurador General de la República y que creo que es oportuno. El Poder Judicial se reúne aquí para los casos específicos de la magistratura, el Consejo de la Magistratura se reúne para el tema de elección de jueces. Ha sido la única razón que yo recuerde, solo para el tema de la elección de jueces en el sistema de justicia del país. Ahora el planteamiento es, visto lo que ha ocurrido, el escándalo en que se ha visto envuelta la justicia dominicana, yo creo que el planteamiento tiene sentido y el Consejo de la Magistratura debería sentarse a ver cómo establecer mucho más controles, cómo puede lograrse que los organismos que se han creado tanto en el Ministerio Público como en la parte de los jueces, de la judicatura, pueda ser más eficaz para evitar que lo que ha ocurrido se pueda repetir. Bueno, mira, antes de entrar en esa parte que me interesa mucho, quiero mencionar muy brevemente lo de Brewster, no se vaya muy lejos. Yo creo que Brewster, si bien a mí me irrita ese tipo de intromisión, un atrevimiento de este individuo, porque el embajador de Estados Unidos no está aquí para estar diciendo que le preocupa, que van a perseguir a quién, que tiene que Estados Unidos perseguir a nadie. Tiene que perseguir su sistema judicial. Sus jueces corruptos los persiguen, sus fiscales corruptos que los persiguen. No tiene que venir a perseguir a nadie aquí. Pero así opera esta mente imperial de los Estados Unidos que se expresa a través de su embajador, que no es más que un mensajero, no son sus palabras, él es el mensajero de las cosas que a los Estados Unidos les interesan. Pero yo al ver esto recordaba cuando nombraron a Hertel
fue algo llamativo porque Colin Powell fue que lo juramentó y prácticamente lo mandó a cobrar. ¿Ustedes recuerdan? Que al momento de juramentar la asignación que le hizo fue cobrar. Pero es evidente que también tiene una asignación y es enfrentar o hacer sentir el peso del poder norteamericano a sectores que ellos han entendido que les han hecho algún tipo de daño a sus intereses en República Dominicana y en la región, tanto políticos pero sobre todo económicos. Y cuando Brewster dice esto, simplemente revela o pone palabras a lo que ha sido su especial atención al Procurador General de la República, a quien ha visitado 3 veces, y eso no es normal. Entonces, evidentemente él ya le pone palabras, dice lo que todos sabíamos y especulábamos, y él lo dice, que ellos tienen un interés particular en el sistema de justicia dominicano. Entonces, pasando al procurador al mismo tiempo, esas palabras de Brewster dejan muy mal al procurador, porque parecería que él actúa como un empleado de ellos, no como un funcionario de la nación. Y lo sumo a ese reclamo que Dani citaba, que hace el Procurador General de la República de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo coincido plenamente con lo que Dani decía. El Consejo Nacional de la Magistratura debería reunirse para más cosas que para elegir jueces. Debería ser un órgano consultivo, que con algún nivel de frecuencia tome decisiones o pase revista lo que está pasando. Revise. Exacto, que pase revista lo que está pasando. En este momento, yo creo que se hace urgente la convocatoria. ¿Por qué? Porque hace falta al menos trazar una hoja de ruta de cómo recomponer un sistema judicial que ha perdido credibilidad de manera expresa. Y eso hace falta corregirlo, y eso es responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, el Procurador General de la República, el honorable magistrado Francisco Domínguez Brito, es un subalterno del presidente de la República. No del embajador Brewster, ni el Departamento de Estado, del presidente de la República. Y si él no lo sabía, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y quien le convoca, es el presidente de la República. Cualquier otro miembro del Consejo pudiera decir que va a solicitar una convocatoria urgente del Consejo y no se vería que hable tan mal. Pero un subalterno del presidente, en lugar de ver una comunicación interna o visitarle y decirle al presidente, mire, como colaborador suyo, vamos a convocar el Consejo, que le corresponde por lealtad y por respeto a la jerarquía en el Estado. No, él le importa un carajo eso porque él no quiere presentarse él como el paradigma. Tú ventajista nuevamente de Domínguez Brito. Nuevamente. Que ni siquiera encabezó esa investigación y se ha tomado el tema de los jueces. Si no lo encabezó él, ya ha tomado el asunto. Y eso es una declaración hoy y otra mañana. Y ayer, como tuvo que comerse la cuchara de aquello, como el caso de Félix Bautista, porque era la cuchara o el plato más para adelante, el hijo de la cuchara y se la comió, entonces sale con esta pachotada. Que repito, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Hay que convocar al consejo, pero no le correspondía a él decirlo. No le correspondía a él hacerle un increpar de esa forma, hacerle colocar al presidente en una situación en la cual no queda bien. El presidente Medina no queda bien con ese planteamiento de Domínguez Brito, porque es un subalterno. El presidente Medina no va a convocar el Consejo de la Magistratura ahora. No lo puede hacer hasta porque estamos en el periodo electoral. Debería, pero no lo va a hacer. Todas las situaciones quedan supeditadas a las elecciones en este momento. Es un tema a partir de la transición. Porque no importa cómo lo haga, va a quedar mal. Porque la oposición, aunque crea que hay que convocarlo, va a decir por qué lo convocas ahora y no esperas las elecciones, donde puede cambiar la constitución del Congreso, o donde puedes tú ni siquiera estar ahí. Y van a comenzar a lucubrar, que van a pensar, que va a cambiar, que se quiere quedar con los jueces. Entonces el presidente no lo va a hacer ahora. Y Domínguez Brito lo sabe, porque no es tonto. Pero hace este tipo de intimación al presidente. Le intima públicamente, porque una convocatoria urgente del Consejo.
su subalterno. Entonces, eso es nuevamente una actitud ventajista de Francisco Domínguez Brito. Es lo que yo insisto, que ha ido ese cargo no a servirle al país, sino a servirse él en cuanto a su proyección política, con una agenda particular de él. Y parece, con actitudes como esta, más empleado de la embajada que del gobierno de la República Dominicana. Porque esa es la agenda de la embajada, no del presidente. Y hasta donde yo sé, quien lo nombró a él ahí fue el presidente Danilo Medina, no el embajador Brewster, por más amiguito que ellos sean. Tú sabes que pedí a Dani ahí para ver la nota en contexto, y efectivamente encontré lo que aquí estaba buscando, en el lugar donde se produce esta nota, para que ustedes vean la actitud de los Estados Unidos con este tema. Nada que ver con el tema, viejo. En un informe de cambio climático. Sí. En un informe de cambio climático se han desarrollado todas estas perlas que evidentemente tienen el mensaje. Y yo nada más les quiero agregar a ustedes lo siguiente. Ojo al Cristo, esto viene de lejos. Porque si yo le pongo sobre la mesa el caso Van Inter, ustedes saben cómo se decidió eso, ¿verdad? Que fue el gran peso para que se tomaran acciones en la justicia dominicana. En la justicia dominicana, el gran peso, ¿de dónde vino? De donde vienen estos mismos lados. Pero fíjense una notica aquí, Dani, de lo que tú leíste, que no lo incluiste. Aunque no aludió a ninguna medida concreta contra los 5 jueces suspendidos tras ser involucrados, aseguró que su país apoyará cualquier acción. ¿Sabes cómo se llama eso? La visa. O sea, están incluidos toda una serie de mensajes que no tienen que ver con el tema del cambio climático, donde se fue a anunciar una inversión de $21 millones. De manera que la participación de los Estados Unidos en este tema, que no debe de ser, es tan evidente como que antes estas cosas se hacían por despacho, se hacían internamente, se hacían con visitas, algunas de las cuales ni se sabían, intercambio de información. Hoy todas estas cosas son publicadas, lo que te hace ver de que la dependencia es todavía mucho más mayor e incisiva, y sobre todo cuando no se logran algunas pretensiones, como en el caso de lo que ayer ocurrió. Luis recuerda lo de Van Inter. Mire, todo el que vivió este proceso aquí de la situación que se dio con el caso de los bancos quebrados y la actitud del presidente de entonces y del sistema de justicia, conoció el nivel de presión que ejerció la embajada de los Estados Unidos en ese caso. Incluso ha habido revelaciones del presidente de entonces, el expresidente Hipólito Mejía, del interés de Estados Unidos en el caso, porque además entendía, Estados Unidos y el gobierno lo entendió, el peligro en el que estaba la República Dominicana de no dar un ejemplo con ese caso, para poder sanear el sistema bancario, para poder despertar la confianza que hoy tiene el sistema de la banca en la República Dominicana, a pesar de lo que ocurrió con el Banco Peravia y la Superintendencia de Bancos. Yo creo que... Yo llego tan lejos, Dani, perdón, un pequeño paréntesis, que hicieron un periódico digital, hicieron los Wikileaks. Así es. Y ese periódico tiene la agenda fundamental de perseguir mediáticamente el caso Van Inter. Así es. Y eso fue lo que salió. Y se repartieron dinero en la prensa dominicana, que eso no tiene madre, entre algunos que andan por ahí privando ¿En serio? En serio. Sí, así es. Algunos que con premio de periodismo. Pero eso salió en los Wikileaks. Sí. Pero déjeme decirle, yo sí te fue de todo, o sea, ahí se dio, como tú dices, se dio completo la acción, porque fueron en cadena, la presión llegó tanto que no fue una sola condena, fueron varias. O sea, no se paró en un caso. Pero un poco difiero de Oscar con respecto a lo del Consejo de la Magistratura. Yo pienso que el presidente debería convocarlo ahora, antes del proceso. A fin de cuentas, el presidente tiene una responsabilidad. Él está en campaña y va a estar en campaña, pero el presidente es el presidente gobierna, y su agenda, su responsabilidad como jefe del Estado no va a cesar en ningún momento. Yo digo, el tema ha llegado a un punto en que el presidente de la República tendrá que abordarlo, y el escenario único y adecuado para el presidente abordarlo de manera institucional sería en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y digo más, hay quienes sostienen, incluso yo he recibido informaciones, de que
el tema más complicado de lo que se ha denunciado, que ahí han operado en el sistema dos especies de mafia o dos grupos mafiosos, y que uno ha chocado contra el otro y le ha puesto en evidencia y ha logrado la salida de una parte, que es lo que conocemos como la suspensión o renuncia al principio de jueces. Pero hay una estructura que opera y que sigue ahí, que sigue viva y que sigue activa. Yo digo, frente a esas cosas de las que uno recibe permanentemente denuncias, comentarios, incluso de gente que está insertada en la estructura judicial del país, que tiene niveles de información, que ve cosas, que oye cosas. Entonces digo, si esto es así, lo más delicado o lo más aconsejable sería que se trate de manera institucional, pero que además, por el bienestar del país, que eso se maneje con la prudencia y el tacto debido. Por eso yo creo que no puede pasarse por alto la petición de convocatoria, ¿cierto? Domínguez Brito es un subalterno del presidente de la República, porque es nombrado por decreto del presidente, pero participa junto con el presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero creo que lo que le anima, quiero pensar que así es, lo que le anima es un interés auténtico en el momento de que esto hay que manejarlo de forma institucional y con la delicadeza que amerita. Esa justicia que tenemos, y lo repito, lo dije el día pasado, igual que digo de la policía, esa policía que tenemos es la que tenemos, no la podemos desbaratar porque no hay cómo mandar gente a la calle para proteger lo que ellos pueden proteger. Esta justicia que tenemos es la que tenemos. Hay que hacer lo posible y lo imposible para mejorarla, pero esa es la que tenemos. Dañarla más no es conveniente. Por eso creo, si hay que convocar, que se convoque. Si tenemos que ver el tema, lo vemos. No solamente ha operado para el tema de la designación de jueces en esas sesiones maratónicas que todos recordamos, televisada, la última inclusive. Pero este es un tema que debe ser tratado por los actores, por los rectores del sistema que está representado ahí en el Consejo. Pero para especificar algo, Dani, yo no estoy en desacuerdo que se convoque. Todo lo contrario, he dicho que yo creo que debe convocarse. Yo coincido plenamente contigo desde el principio y rechazo que el Consejo de la Magistratura se reúna únicamente para designar jueces. En momentos como estos hay que convocarlo. Y si me preguntan a mí como ciudadano, yo quiero que lo convoquen. Yo estoy diciendo que esto a nosotros nos dirigen políticos. Y Danilo Medina, entiendo, partiendo de un análisis, que no lo va a hacer. No digo que es lo correcto, creo que es incorrecto que no lo haga. Pero digo, no lo va a hacer, porque es llevar un elemento nuevo en una campaña electoral que ya arreció. Porque no importa lo que haga, va a generar ruidos. Y el presidente Medina se ha caracterizado por evitar ruidos en toda su gestión, muchísimo más en medio de una campaña electoral donde él busca quedarse 4 años más. Y entiende él, pienso yo, que tendría 4 años y medio para convocar eso. Pero yo creo que no lo va a hacer. Y lo que rechazo, y lo que enfoque que Domínguez Brito, sabiendo eso, más bien, digamos que no sabe, pero siendo un subalterno del presidente de la República, a tu jefe tú no lo intimas públicamente. O sea, eso no se hace. Yo no creo que nadie aquí vaya a públicamente intimar a Domingo Bermúdez sobre algo, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Me entiendes? Porque ese es el jefe, el dueño del canal. ¿Tú quieres hablar con Domingo? Yo voy a hablar allí en su oficina. Y no venía aquí a la televisión a decir una cosa de Domingo. O a intimarlo. Entonces, ¿qué yo digo? El señor Francisco Domínguez Brito debió ir a hablar con su jefe. Decirle, presidente, mire, yo entiendo que es urgente la convocatoria del Consejo de la Magistratura. Y el presidente escucharlo y decirle, mire, yo pienso que no me gusta la idea. Presidente, mire, vamos a intentarlo y tratar de convencerlo. Eso no es un aporte importante al gobierno y al país. Eso. Pero hacerlo públicamente, como hizo Francisco Domínguez Brito, aunque yo esté de acuerdo con lo que él pide, reitero, estoy de acuerdo con lo que él pide, pero lo considero otra actitud ventajista e imprudente de ese señor, que se ha caracterizado por ese tipo de comportamiento, lo cual le hace un daño enorme a la institución que él encarga, que él dirige, que es el Ministerio Público. Porque aquí, señores, aquí tenemos que entender algo. Es verdad lo que dice Dani, la justicia es lo que tenemos. Porque yo creo que la justicia hay que barajar de nuevo. Yo no veo nada en el sistema de persecución, en el sentido general del delito, yo no veo nada más afectado que la justicia. Pero la justicia, y lo he dicho muchas veces, tiene varias patas.
no son solamente los jueces. Está el Ministerio Público, está la policía. Es un todo que está podrido. Entonces cuando yo, así como a Mariano Germán, como líder de la justicia, le corresponden esas fallas, y a él le corresponde corregirlas. A Francisco Domínguez Brito como cabeza del Ministerio Público también. Y en su gestión, la justicia ha retrocedido. El Ministerio Público ha retrocedido. Los fiscales ganan menos, están menos preparados. Hay algunos muy buenos, claro que sí, excelentes. Pero no es verdad que se ha avanzado. Entonces, este señor viene a pretender darle clase a la sociedad, o presentarse como un ser superior ante la sociedad, cuando él es tan responsable como todo el mundo. Él es tan responsable del problema de la justicia como esos jueces de la Suprema que él dijo que no confía en ninguno. Cuando hay gente, no voy a decir más seria que él, no digamos tan seria como él. En esa justicia, porque yo te voy a decir solamente un caso. ¿Qué tiene Francisco Domínguez Brito como ciudadano, o como persona, o como profesional, o como funcionario público, que no tenga Julio César Castaño Guzmán, por ejemplo? El gran líder. Por ejemplo. Es el gran líder. Que ha ocupado muchísimas funciones públicas. Ese se ríe, pero así que yo lo digo. Bueno, ese señor es primer sustituto del presidente de la República, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la primera sala. El que está atrás ahí, el segundo. Ese está en el grupo que Domínguez Brito dijo ayer. Ninguno me merece credibilidad. Miriam Germán está en ese grupo. Miriam Germán está en ese grupo. Para citar solamente algunos. Podemos pasarnos aquí y tal vez llegamos a 10. Y cuidado, y cuidado. Gente seria. Él me presenta con su saquito. No, yo no voy a recurrir, pero es porque no confío en esa justicia. Yo hablo de Samuel Arias Arseno, por ejemplo. Samuel Arias, que es miembro del Consejo del Poder Judicial. Si no está en la Suprema, pero miembro del Consejo del Poder Judicial. De entre los que estaba Dulce Rodríguez. Vamos a parar porque se nos van a quedar gente. Exacto, entonces esa fue la gente. Paremos, porque si no mencionamos a otro, vamos a van a pensarse que se queda. Entonces esa gente fue lo que Domínguez Brito ya le consideró nuevamente. Entonces ahí que yo digo, ese tipo de comportamiento, pero quiero, he tratado de no mencionar a gente que tiene correcto, algún vínculo político, correcto. Que son innegables, que no son menos serios, pero que han sido estigmatizados por el vínculo político, que en todo caso compañero de él, tan conocido como él, ¿verdad? En todo caso. Esa es una gente que ha pretendido estigmatizar con ese tipo de discurso de ayer. Entonces, óyeme, así no. Él es tan responsable de muchas cosas que están pasando en la República Dominicana como otros. Y en lugar de aportar y de involucrarse y de hacer lo mea culpa necesario, trabajar en equipo, lo que hace es pretender elevarse sobre los demás y acusar a todo el mundo, pretender arrinconar al presidente de la República, descalificar a la Suprema. Por eso digo, parece que él despache con la agenda americana. Su jefe, su empleador, parecería ser el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, y no el presidente de la República, que lo ha nombrado procurador. Y eso es penoso e indignante. A mí como ciudadano, por ejemplo, eso me indigna. Miren, antes de irnos a ver los diarios,